hola, hola, hola. Jueves 19 horas en Buenos Aires. Damos comienzo a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. Qué bueno volver a encontrarnos como cada jueves, siempre con novedades, con charlas de primerísimo nivel. Y vaya que lo de hoy es novedad, ¿eh? Lili, ¿no te parece? Sí, hola Marcelo, hola a todos. Qué gusto encontrarlos de nuevo aquí para ver una propuesta más de nuestros Raíces de Sefarad. Sí, claro que sí. Hoy tenemos un tema novedoso, por lo menos para nuestra actividad, y estoy muy ansiosa por sentirlo. Pero antes de eso, les vamos a contar las próximas actividades. Sí, por supuesto. Como saben, siempre les recordamos, los que quieran colaborar, es muy bienvenido. Aquí la cuestión económica está brava en Argentina y hay que pagar hosting, mailing y todo esto, así que el que puede colaborar, bienvenido sea. Hay muchas formas, depende de que el país esté, cuáles son las mejores formas. Algunas están ahí presentadas en pantalla y si no, nos escriben para ver cómo es la mejor forma y por supuesto al mismo tiempo agradecerle a todos aquellos que lo hacen y también puede colaborar compartiendo los enlaces, los videos o si les gustó algo, le ponen clic en me gusta o cualquiera de estas cosas o si saben que a alguien le interesa nuestros videos, lo comparten y de esa forma también nos ayudan un montón. Y aprovechamos a recordarles que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro que se sostiene con los aportes de nuestros participantes. Así que siempre les agradecemos mucho todo lo que nos pueden dar. Vamos a las actividades que tenemos para los próximos días. Sí, tenemos este domingo en la actividad en ladino, Encontros de Al-Had. Al-Had quiere decir domingo. Un camino intelectual y la tradición sefaradí de Estambul a Cincinnati. Esto será con el doctor Devin Nar del Strom Center de la Universidad de Washington como anfitrión y tiene como invitada, como musafira, a Nimet Jerusalmi, que es la viuda del doctor Isaac Jerusalmi, del Jajam, perdón, Isaac Jerusalmi, muy, muy conocido dentro de los rabinos sefaradíes. Así que será un encuentro muy, muy interesante e importante para escuchar. ¿Y para el jueves? Y para el jueves, este tema que me encanta, Emma Lazarus a los pies de la Estatua de la Libertad. Por si no lo saben, en los pies de la Estatua de la Libertad hay una placa con un poema escrito por Emma Lazarus, que es de origen sefaradí, y se ha publicado un libro por parte de Esther Ben-Dahn e Israel Doncel sobre este tema justamente. Ellos nos van a hablar de Emma Lazarus, de la estatua y del libro que estamos presentando este día. Déjame decir que Esther Ben-Dahn, nacida en Marruecos, es la directora de la programación cultural del Centro Sefarad de Israel, e Israel Doncel se encarga de las relaciones institucionales y comunicación también del Centro Sefarad de Israel, así que flor del lujo que vamos a tener el jueves que viene. Y te Seguro. voy a dar pie ahora para que presentes a quien tenemos hoy, pero antes quiero decirles que a pedido de él, no vamos a dejar las preguntas para el final, pueden ir haciendo preguntas en el medio de la charla, que es distinto a lo que hacemos normalmente, y si cuadra con lo que se está diciendo, vamos a ir introduciendo esas preguntas. Me entusiasma hoy el tema Sí. de los mensajes, porque ya tenemos gente de Madrid, de Melilla, de Londres, estoy viendo por supuesto, de Colombia, de Caracas, ya tenemos de todas partes. Así que Lili, por favor, presentanos a quién tenemos hoy. Sí, hoy vamos a tener, como les decíamos al principio, este tema tan interesante y por lo menos para nosotros nunca tocado antes sobre el Papa Luna Benedicto XIII y los judíos de Sefarad con nuestro querido amigo, el profesor Álvaro López Asensio, que ya estuvo con nosotros en otras oportunidades. Él está en vivo desde España y lo voy a presentar para quienes todavía no saben de él. El profesor Álvaro López Asensio es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca,
amplió sus estudios en Jerusalén, en Israel, donde profundizó en la historia del pueblo de Israel, en su arqueología y sobre todo en la tradición rabínica y talmúdica del mundo judío, lo que le ha convertido en un gran especialista en judeocristianismo y en antropología bíblica. También ha realizado estudios de máster en investigación y estudios avanzados en historia por la Universidad de Zaragoza. Ha recibido varios premios y reconocimientos. En la actualidad es profesor de secundaria y bachillerato y lleva más de 20 años investigando la historia de los judíos de Calatayud. La finalidad de estos trabajos de investigación es recuperar su historia y dar a conocer el legado cultural y patrimonial que dejaron los judíos en la ciudad. Sobre este tema tiene publicados, entre otros títulos, los siguientes libros: La judería de Calatayud, sus casas, calles y barrios; Genealogía judía de Calatayud y Sefarad; Costumbres judías de Calatayud y Sefarad; y La cocina de los judíos en la Edad Media, que la tuvimos aquí presentada por él mismo. Y entonces le damos la bienvenida. Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. En la vida hay que evitar los elogios, pero hay que tratar de merecerlos siempre. Siempre. Bueno, Bueno, tu trabajo es muy grande, te vemos en publicaciones, estás haciendo muchas cosas por la cultura sefaradí, además de todas tus actividades, así que merecido todo lo que estamos diciendo. eso es. Muchísimas gracias. Quisiera, en primer lugar, dar la bienvenida y desear las buenas tardes al continente americano que está conectado, las buenas noches a Europa y a Israel. Y sobre todo agradecer al Centro Cultural Sefarat y muy especialmente a ti, Marcelo y Liliana, bienveniste por invitarme a compartir con todos los televidentes y todos ustedes esta conferencia sobre el Papa Luna, conocido como Benedicto XIII, y los judíos de Sefarad. También quiero Perfecto. agradecer la presencia online de todos ustedes. Y sin más preámbulos, pues podemos comenzar. Marcelo, Perfecto, Vamos. yo te dejo con la gente, con tu con tu presentación, y si veo que hay alguna pregunta para intervenir, yo me meto y te hago la pregunta, ¿sí? perfecto. Yo, no obstante, iré cuando crea conveniente diciendo hay alguna pregunta y me las formuláis y así Perfecto, vamos sobre la marcha, ¿verdad? ¿cómo no? ¿Proyectamos el PowerPoint? Para hacerlo grande, ven en pantalla Está perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Vale, perfecto. Pues el sumario. Vamos a hablar de Benedicto XIII. Pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, un poquito quién es su figura, ¿no? Entre los siglos XIV y XV, el Papa Luna, conocido aquí en España y en Europa como Papa Luna, Benedicto XIII, fue el personaje entre los siglos XIV y XV más conocido, influyente y más poderoso de la cristiandad europea de aquel entonces, ¿no? En primer lugar, pues vamos a conocer quién era este hombre tan controvertido que protagonizó el llamado pues cisma de Occidente, ¿no? Y entonces luego veremos su aspecto antijudío, las medidas que él tomó para, de cierta manera, conseguir una solución final y una persecución hacia los judíos, tanto en Castilla como en Aragón. En Castilla, con el ordenamiento de Calatayud, una serie de medidas antisemitas importantes que no se llegaron a realizar, salvo algunas, y en Aragón, pues la disputa de Tortosa, que lógicamente sí que tuvo consecuencias desastrosas porque hubo un movimiento converso, unas conversiones masivas de gran importancia que mermó la demografía de la comunidad judía
en el reino y en la corona de Aragón. Tenemos Benedicto XIII en sus 13. Luego explicaré más adelante por qué se le conoce en sus 13. Aquí en España y sobre todo en Aragón se dice muchísimo la famosa frase no das tu brazo a torcer, estás en tus 13, ¿no? Luego comprenderemos por qué se dice esto, ¿no? Pedro Martínez de Luna, así se llamaba, y Pérez de Gotor, nació en Illueca, la provincia de Zaragoza, un 25 de noviembre de 1328. Ahí tienen el castillo de la familia de los Luna en Illueca y es donde él nació. Tenemos esta parte que es la más antigua, es la entrada del siglo XIII, y esta parte que ven ustedes aquí es posterior. El castillo iba más o menos por aquí, pero en el siglo ya XVI hicieron esta ampliación, pero la más antigua pertenece a este ala izquierda que ven en la pantalla. Tenemos aquí dentro del castillo algunas dependencias de su época. Aquí tenemos el escudo de la familia Martínez de Luna, es una luna invertida que él luego en su pontificado va a ser el blasón que utilice, ¿no? Con pues la tiara encima y las llaves de San Pedro, que es un poco la tipología nobiliaria que utilizan los papas. Y para la época vivió muchísimos años. La media de edad en el siglo entre el XIV y XV era de 38 a 43 años. Era la media. Solo el 2% de la población brincaba de los 60 años. Pero el Papa Luna, Benedicto XIII, fue una excepción. Murió a los 94 años en Peñíscola, donde veremos que se refugió, aislado de todo el mundo, olvidado de todo el mundo, con esa gran importancia que tuvo y esa influencia, un 23 de mayo de 1423, 94 años de edad, algo inusual para la época. Benedicto XIII en sus 13. Bueno, pues ya de pequeño la familia, como era noble, tenían varios señoríos en propiedad: Luna, Jarque, Gotor, Arándiga. Son pueblos de una comarca que actualmente se conoce como la comarca de la Aranda. Era una familia rica, tenía posibilidades, y él era el segundo. En Aragón, el que hereda el título, pues es el primogénito. Entonces, como segundo, lo llevaron a Montpellier precisamente para que hiciera carrera eclesiástica, ¿no? Hay que decir que los papas siempre han residido en Roma, pero las circunstancias históricas y políticas hizo que uno de ellos, Clemente V, 1305-1314, trasladase la sede apostólica de Roma a Aviñón. Y a partir de entonces, hasta la muerte de Benedicto XIII, en 1423, allí van a ser papas de Aviñón, no de Roma, excepto en el cisma de Occidente, como veremos ahora, que hubo hasta 3 papas y las consecuencias que eso tuvo, ¿no? Uno de esos papas residentes en Aviñón y no en Roma fue Gregorio XI, y este pues le nombró a Pedro Martínez de Luna cardenal diácono el 20 del 12 de 1375. Él apuntaba maneras, fue un hombre extraordinariamente inteligente, destacó en Montpellier, estudió derecho canónico y él no se llegó a ordenar de sacerdote, sino que era diácono. Pero por ser una familia de alto abolengo en Aragón y sobre todo una persona muy inteligente, pues en la sede de Aviñón destacó y Gregorio XI pues le nombró cardenal. Al nombrarle cardenal, lógicamente tenía posibilidades de ser nombrado papa, porque los cónclaves solo asisten los cardenales y son entre el grupo de cardenales quien se elige al sumo pontífice. Pero
No contentos con eso, los de Roma, envidiosos de que la sede estuviera en Aviñón, eligieron unos cardenales, se reunieron y eligieron a Urbano VI, sobre todo para recuperar la sede en Roma, ¿no? Tenían cierta nostalgia y ellos no concebían que Aviñón fuera la sede papal. Claro, eso produjo que hubiera ya dos papas a la vez en la cristiandad, el de Aviñón, Gregorio XI, y ese grupo de cardenales que bajo su criterio nombraron a Urbano VI y nació así el cisma de Occidente, dos papas a la vez, en Aviñón y sobre todo en Roma. Tras la muerte del de Aviñón, de Gregorio XI, pues ese cónclave elige a Clemente VIII, nombrando entonces al cardenal Martínez de Luna, legado papal de Castilla y Aragón. ¿Y eso qué significaba? Que deja la sede apostólica de Aviñón y se traslada a tierras de la península ibérica, a tierras de lo que conocemos por Sefarad. Él va a ser el máximo representante papal en Castilla y Aragón. Y aquí, con toda la autoridad del mundo y sobre todo con todo su criterio, pues va a hacer de las suyas, ¿no? Sobre todo con respecto a la política de los judíos. Va a ese criterio que tiene contra los judíos, con la autoridad que desde Aviñón se le ha dado, va a comenzar a hacer pues un poquito de las suyas. Tras la muerte de Clemente VIII, el conclave de Aviñón ya lo elige papa el 28 de septiembre de 1394. Como legado de Castilla y Aragón, tiene que dejar ese puesto e irse a Aviñón. Él tenía entonces 66 años. Pero, claro, había uno en Aviñón, otro en Roma. La cristiandad no sabía a quién obedecer. Estaba totalmente dividida Europa. Unos países eran partidarios de uno, otros del otro, del romano pontífice, y un grupo de cardenales se reúne en Pisa y nombra a un tercer papa, Juan XXIII. ¿Y con qué propósito? Unificar la cristiandad. Decían, es que no puede ser, nadie cede, son dos papas, la cristiandad dividida, ¿a quién obedecemos? Vamos a nombrar a uno tercero de consenso y a ver qué pasa. Y efectivamente se convoca el Concilio de Constanza, que entre 1412 y 1418 todos los países de Europa, sobre todo los reyes y sus representantes, hacen que el de Pisa, Juan XXIII, dimita, y el de Roma, Gregorio XII, pues también dimita. Y nombran a uno de consenso en 1414, que es Martín V. Y invitan entonces a Benedicto XIII, que está ya viviendo en Peñíscola, en la provincia de Castellón, justamente en un castillo que está un risco en el mar, es muy bonito. Le invitan también a que siga a Juan XXIII y a Gregorio XII para que dimita y Martín V pueda unificar la Iglesia. Y él se niega. Por lo tanto, el cisma de Occidente seguirá hasta su muerte en 1423. Aquí tenemos el cráneo del Papa Luna. Él fue enterrado, como hemos visto, en un sepulcro de la iglesia del castillo de Peñíscola. Sus familiares, al cabo de 10 años, lo desenterraron y llevaron su cuerpo al palacio de Illueca, y allí, en las guerras napoleónicas, pues fue profanado, y la familia recuperó este cráneo que, como pueden ver, es en una cajita, y el escudo de la familia de los Martínez de Luna, la luna invertida hacia abajo. Se han hecho estudios forenses del cráneo y por las técnicas científicas que hay ahora han reproducido el aspecto, con ese cráneo, el aspecto que realmente él pudo tener.
y este es un poco el semblante, la faz, el rostro que él tenía. Aquí hay una reliquia. En la Catedral del Aseo de Zaragoza, él regaló este busto relicario del patrón de Zaragoza, que es San Valero. Y es el mismo retrato de Benedicto XIII. Hemos visto en la anterior que la nariz, según el cráneo, la nariz no coincide con esta otra nariz, y es que el autor sí que retrató perfectamente el rostro de Benedicto XIII, pero quiso retocar la nariz porque resultaba pues muy grotesca, era fea. Y los científicos han cotejado el rostro de este relicario, busto relicario, con la calavera, y coincide plenamente menos la nariz. Por lo tanto, tenemos que, contemplando en esta imagen, el verdadero rostro de Benedicto XIII, excepto la nariz. Y la correcta sería esta cara. En el castillo de Peñíscola tenemos varias dependencias. Él hizo unas obras, amplió, y en cada una de sus obras, como es costumbre siempre entre los papas, puso su escudo, ¿no? Y tenemos la tiara papal, las llaves de San Pedro, propia de los papas, y la luna invertida de la familia de los Martínez de Luna, pues de toda la vida. Lo hemos visto también en su palacio y en el cofre donde se guarda su cráneo. Antes de ver un poco la figura y el aspecto antijudío que tuvo Benedicto XIII, quiero un poquito tratar el tema del antijudaísmo en la Iglesia medieval. En el siglo XIII, aunque las relaciones entre los judíos y cristianos pues eran fluidas por puro egoísmo, es decir, eran comerciantes y unos vendían sus productos y otros, pues lógicamente los compraban, ¿no? Había intercambio. Luego también a nivel de oficios y sobre todo de medicina. Los cristianos solían ir pues muchísimo a los físicos y a los cirujanos judíos porque tenían pues una gran ciencia, ¿no? Por lo tanto, eran relaciones más o menos respetuosas y fluidas. Pero en el siglo XIII, la Iglesia rechazó el judaísmo para evitar el proselitismo que hacían hacia los cristianos, y sobre todo porque los trataban de deicidas, es decir, habían matado a Jesús de Nazaret. El hecho de que él fuera crucificado en la cruz había sido culpa de los judíos y sobre todo de los miembros del Sanedrín. Y estos dos sentimientos, es decir, que hacían proselitismo, intentaban convencer a los cristianos que ellos eran la religión verdadera y que lógicamente se tenían que convertir al cristianismo, y por otra parte pues esa animadversión que tenían hacia los judíos por haber matado, entre comillas, a Jesús de Nazaret, haber participado en el proceso en el cual fue condenado. De ahí que estas dos ideas nazca en el siglo XIII un sentimiento antijudío sustentado en un sistema pues más que religioso, ideológico. Luego tenemos el siglo XIV, pues ya empiezan a celebrarse los primeros concilios universales, ecuménicos, y sobre todo sínodos diocesanos y sínodos provinciales. La diferencia que hay en un sínodo diocesano es de una diócesis, y provinciales de varias diócesis en las cuales está al frente un arzobispo, ¿no? Y entonces las decisiones afectan no a una diócesis, sino al conjunto de diócesis que componen esa provincia eclesiástica, ¿no? Allí ya se empiezan a tomar los primeros decretales, cánones, bulas y medidas de represión contra los judíos, siglo XIV. Entre ellos, los más importantes son vivir en barrios separados, sobre todo para que no se mezclaran con los cristianos y no hicieran proselitismo, y segundo, también como medida de precaución para preservar su integridad física, porque los cristianos, sobre todo en Semana Santa, en los Viernes Santos, entraban en las juderías, los asaltaban, los violentaban y les robaban.
y entonces lo que hacían era barrios separados con puertas que se cerraban por la noche, pues para preservar su seguridad, ¿no? Se tomaron medidas para que no vistieran con lujo, como veremos luego, pues lógicamente no podían vestir con telas caras, no tener abalorios, no utilizar oro ni plata, sobre todo para que, con respecto a las cristianas y a los cristianos, pues no se sintieran como menospreciados por la riqueza o el alto nivel de vida o el más nivel de vida que tenían los judíos con respecto a los cristianos. Llevar un distintivo diferenciador, como veremos después, para que es una medida discriminatoria, claramente discriminatoria, pues porque así lo que hacían era que los cristianos reconocieran que era un judío y no tuvieran trato con él, sino que lo justo, simplemente a nivel de comercio, a nivel mercantil y poco más. No desempeñar cargos públicos, los vemos en el siglo XII y XIII fundamentalmente, que los reyes confían en ellos y les encomiendan altos cargos públicos, sobre todo en las finanzas. Luego también escuchar sermones de dominicos 2 veces al año para intentar convencerles de que Jesús de Nazaret era el Mesías y que por lo tanto se tenían que bautizar. También les obligan a pagar los diezmos, sobre todo de tierras que compran a los cristianos. Si habían sido tierras de sus ascendentes, pues no pagaban el diezmo, es decir, el 10% del rendimiento de la tierra. Sí que la tenían que pagar a la iglesia, pues aquellas tierras o bienes inmuebles que habían comprado a cristianos. Prohibición de comprar casas a cristianos y cohabitar con ellos. Estas son, un resumen, las principales medidas que se tomaron en esos concilios, sínodos diocesanos y provinciales. Y el máximo rechazo hacia el mundo judío y hacia los judíos se alcanza en los primeros años del siglo XV a instancias, lógicamente, del propio Benedicto XIII, con el ordenamiento de Valladolid, que lo veremos un poquito más adelante, y la disputa de Tortosa en Aragón. El ordenamiento de Valladolid en la Corona de Castilla y la disputa de Tortosa en la Corona de Aragón prácticamente comienzan en el mismo año, en 1412. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, Álvaro, hay una que tú dirás hasta dónde te extenderás, porque recuerda que tienes 1 hora en total, a la 1 Sí. terminando, ¿no? Pero Pablo Frenkel pregunta, ¿cuánto hubo de política y de religión en todos los movimientos papales y antipapales? Estaban unidos, quiero decir, eran representantes religiosos, pero al mismo tiempo, en aquella época, la política estaba a flor de piel. Los papas tenían territorio propio. Por ejemplo, en Roma, el Estado era un Estado, ¿no? Y ellos eran los príncipes, eran como los reyes, ¿no? Y luego también la cristiandad, los reyes eran coronados por los papas, y si no eran coronados, por lo menos tenían que reconocer el reino y reconocer a ese rey. Si no eran reconocidos por el Papa, pues lógicamente no tenían esa dimensión internacional. Y para que ese rey fuera reconocido, pues lógicamente tenía que tener el beneplácito de los papas. Por lo tanto, eran representantes religiosos que su figura unificaba un poco la piedad y la religiosidad del pueblo en torno a la jerarquía eclesiástica, pero también tenía un fuerte componente político, porque intervenían y apoyaban guerras y también, lógicamente, el nombramiento y la coronación de reyes. Por lo tanto, iban unidas las dos cosas. Continuamos. Muy bien, gracias. Bien, hemos visto que antes de ser nombrado papa, siendo cardenal, hemos visto que era Clemente VII quien lo nombró legado pontificio de Castilla y Aragón, pues ya empezó a hacer de las suyas contra el mundo judío. Encomendó a su mano derecha, fray Vicente Ferrer, que era dominico, evangelizar con sus predicaciones a los conversos y judíos de los 2 reinos, de Aragón
de la Corona de Aragón y de la Corona de Castilla. Pero los sermones eran obligatorios para los judíos, lo que provocó pues que conversiones, lógicamente, conversiones. 2 veces al año, pues en las principales juderías, tanto de un territorio como de otro territorio, pues en los cuales acudía Vicente Ferrer, pues tenían que escuchar pues esos sermones de inspiración cristiana, ¿no? No eran sermones de rabino. Y entonces muchos de ellos, pues sí que se llegaron, no muchos, pero se llegaron a convertir. Y tenemos que, por ejemplo, en 1391, ambos, es decir, tanto Benedicto XIII como Vicente Ferrer, ambos lograron convertir a Salomón Aleví, que adoptaría en el bautismo el nombre de Pablo de Santa María, en Castilla. Y en 1414, pues también convenció a Joshua Lorquí, que adquiriría el nombre de Jerónimo de Santa Fe, que era un rabino y médico de Alcañiz, una población de la provincia de Zaragoza, pues en Aragón. Y entre otros muchos judíos y rabinos hebreos, ¿no? Por lo tanto, sus predicaciones eran muy convincentes, ¿no? Y sobre todo intentaba intimidar bastante a los judíos de la conveniencia de convertirse, las ventajas que tenía, y sobre todo se centraba en la figura de Jesús de Nazaret como Mesías. Tenemos también datos sobre este tipo de conversiones. Miguel Pérez, uno de los biógrafos de Fray Vicente Ferrer, dice que llegaron a convertir tanto el Papa Luna, es decir, Martínez de Luna, y Vicente Ferrer a instancias del propio Martínez de Luna, unos 25.000. Tenemos también que en el proceso de canonización de Fray Vicente Ferrer se especifica que logró un total de 15.000 judíos. El judío Samuel Usque, que ha estudiado bastante el fenómeno converso en esta época, entre el siglo XIV y XV, a instancias de Ferrer, establece en 15.000 el número de convertidos. Y otro hispano judío, Abraham ben Salomón Turrutiel, eleva los bautismos a 200.000, que parece que esta es una cifra desorbitada, ¿no? Más o menos todos andan entre 15.000 y 20.000, pero 200.000 yo creo que es algo excesivo, ¿no? Sería injusto atribuir a Vicente Ferrer que él sea antisemita, ¿no? Más bien hay que pensar que obedecía órdenes del cardenal, y todo hace pensar que el cardenal, futuro papa, Martínez de Luna, el Papa Luna, tenía algo, a una animadversión, algo contra los judíos, ¿no? Y en ese momento era la máxima jerarquía eclesiástica tanto en Castilla como en Aragón, ¿no? Estamos hablando de su época de cardenal, antes de que fuera nombrado papa. ¿Cómo se sabe este sentimiento antijudío que tenía? Bueno, pues desconocemos el origen de este antisemitismo, ¿no? Posiblemente sea de origen familiar. La familia era noble, tenía muchas propiedades, estaban siempre en obras en palacio, recaudaban mucho dinero, pero era insuficiente. Es muy probable que la familia tuviera una mala experiencia con banqueros judíos y de ahí naciera ese sentimiento contra los judíos, ¿no? ¿Cómo se sabe? Bueno, pues se le atribuye a Benedicto XIII, ya papa, el Tractatus contra Judeos de Aduentu Messiae, que está actualmente en la Biblioteca Nacional bajo el epígrafe Razones que expuso Jerónimo de Santa Fe ante Benedicto XIII y su corte en agosto de 1412, probando contra los judíos el advenimiento del Mesías. Se sabe, por el análisis de la literatura de este tratado, que el contenido es de Benedicto XIII y Jerónimo de Santa Fe no hizo más que escribirlo, ¿no?
casi él se lo dictó. Por lo tanto, hemos visto que Yeshua Alorquí, médico y rabino de Alcañiz, fue convencido por Benedicto XIII con grandes prerrogativas y grandes beneficios y privilegios para que se convirtiera. Y fue su médico personal, pero también era una persona que estaba a las órdenes directas de Benedicto XIII, ¿no? Pero este tratado concretamente contra los judíos, pues se sabe, es comúnmente extendido por todos los investigadores, que es obra de Benedicto XIII. Este es el escritorio de él en el castillo de Peñíscola. Escribió otro libro, Las consolaciones de la vida humana. En su época final le retiraron la obediencia, como no quiso dimitir para admitir a Martín V, que era el Papa de consenso, es decir, dimitió el Papa de Pisa, dimitió el Papa de Roma y eligieron a uno de consenso. Le ofrecieron a Benedicto XIII dimitir también para unificar la cristiandad, pero él se negó. Por eso, al principio decía, está en sus 13. Esta expresión es por no dar su brazo a torcer, y murió como papa sin obediencia, porque todos los países en el Concilio de Constanza quisieron unificarse en torno a la figura del Papa de Roma. Y él, que había tenido un gran poder y una gran influencia en Castilla y Aragón, se quedó solo. Y en ese momento escribió Las consolaciones de la vida humana. Es un libro precioso, en las cuales él nos enseña cómo una persona con poder en cualquier momento puede ser traicionado, puede ser apartado, puede ser ninguneado, y sobre todo nos enseña a un valor fundamental de la vida humana y de la condición humana, que es saber perder. Y él solo en Peñíscola, hasta su muerte, pues en esta obra escrita en ese escritorio que hemos visto anteriormente, Las consolaciones de la vida humana, para decir que en la vida hay que saber ganar y hay que saber perder. Hay un libro de su biblioteca particular, que es la Biblia de los Papas de Aviñón, que él se la llevó a Peñíscola. Y en una letra capital de esa Biblia aparece aquí la figura de Moisés escribiendo la Torá, y detrás pues una serie de judíos, ¿no? He puesto esta fotografía porque la veo bellísima. Al natural es algo maravilloso, ¿no? Y pues bueno, pues es digna de tener en cuenta. Esta es la biblioteca particular del castillo de Peñíscola. Tenía una colección de libros que para la época pues era importante. Se le ha pasado a la historia como un gran intelectual y lector, y lógicamente pues llegó a adquirir muchos volúmenes, no solo de Biblia y teología, sino también de las ciencias del saber entonces conocidas. Él era un hombre culto. Benedicto XIII actúa en Castilla. Hemos visto pues su ramalazo, por así decirlo, su preocupación, su intensificación hacia el mundo judío, de dónde puede venir, y ahora vamos a ver cómo eso se plasma en decisiones y en política, ¿no? Y sobre todo en cánones de la Iglesia. En primer lugar, él actúa en Castilla. El Papa Luna envía otra vez a Vicente Ferrer. Anteriormente lo había enviado cuando él era cardenal, legado pontificio en Castilla, pero ahora ya es papa. Y entonces recurre otra vez a Vicente Ferrer, que con sus predicaciones anteriormente había conseguido bastantes bautismos, bastantes conversiones, y bueno, pues alcanza otra vez sus predicaciones bajo el auspicio de él y la protección de Benedicto XIII, alcanza la conversión de los judíos diseñada por el propio Papa. Van a echar toda la carne en el asador. Y por eso, entre 1411 y 12, de nuevo obligó a los judíos a escuchar sus sermones, los sermones de Fray Vicente Ferrer, y sobre pues la figura de Jesús de Nazaret, que era el Mesías.
Esto, pues lógicamente, encendió los ánimos de toda la cristiandad de Castilla y lógicamente hubo unos enfrentamientos con respecto a esto porque los judíos se quejaban, pero el rey de Castilla, bajo la obediencia de Benedicto XIII, no se atrevió nunca a decir no, sino que permitió que él hiciese pues su pastoral contra los judíos, ¿no? Sus medidas contra los judíos y sobre todo pues este medio eficaz para intentar persuadirles de que se tenían que bautizar. El ordenamiento de Valladolid, esta es la clave. A petición del Papa, pues Castilla, el rey de Castilla, en las Cortes promulga en Valladolid una legislación contra los judíos, ¿no? El Papa pretendía convertir a todos los judíos de Castilla, la solución final, y sobre todo, ¿cómo? Prohibiendo toda vida social, política y económica. El objetivo era desmoralizarles, desmantelar la coexistencia entre cristianos y judíos para que se convirtieran, ¿no? La estrategia fue apoyada por autoridades eclesiásticas, obispos, y también, lógicamente, por conversos, hemos visto a Pablo de Santa María antes, y por, lógicamente, la realeza, ¿no? La reina Catalina de Lancaster. ¿En qué consistían estas medidas? Vamos a hacer un catálogo. Separación de barrios para evitar contacto social. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? Hay un par de preguntas, pero son de tipo general y de opinión. Final, pues. En todo caso, las podemos dejar para el final, porque tengo miedo que te quedes sin tiempo. Las medidas de Castilla, ¿no? El ordenamiento de Valladolid, que fue una decisión política e instancias del Papa Luna para conseguir sus objetivos. La separación de barrios para evitar contacto social. Que no sean especieros, boticarios, cirujanos, ni físicos, médicos, ni vendan pan, vino, harina, aceite y otros alimentos. Nadie impida que se bauticen a pesar de la deuda contraída. Tanto judíos como judías que no coman con cristianos, no tengan trabajadores cristianos tampoco a su servicio, no ejerzan cargo público, sobre todo pues arrendadores, procuradores, mayordomos, cambiadores y sobre todo en la corte, grandes financieros que llevaban la contabilidad y sobre todo la recaudación de impuestos. Que en las juderías no vendan sus productos a los cristianos, sino en los barrios judíos, en los barrios cristianos. Que no haya jueces judíos, sino que sean juzgados por cristianos y según la halajá judía. Es decir, que los betín o tribunales judíos quedaban abolidos y los cristianos tenían que juzgarles según pues, la halajá, el derecho judío. Que en las juderías no recauden los impuestos sin permiso del rey. Es decir, que ellos no recauden, que sean cristianos los que tengan que recaudar los impuestos que les exige el rey y que les pertenece pagar a la corona. Que en las juderías no aprueben sisas e impuestos extraordinarios sin permiso real. Las sisas eran unos impuestos como pues extraordinarios que se aplicaban a ciertos productos en momentos determinados, ¿no? ¿Para qué? Pues para pagar a los reyes los gastos de guerra o, por ejemplo, cuando la comunidad judía, las juderías necesitaban hacer obras extraordinarias de mejora tanto de calles como de edificios públicos. Sería las ISAs un impuesto que se repercute al precio de venta de, sobre todo, de pan, carne y vino. Sería algo así como nuestro impuesto del IVA en Europa. Décimo, ningún judío o judía podía visitar a cristianos a sus barrios y a sus casas y que, sobre todo, no llevarles ni comida ni remedios médicos, ¿no? Ninguna mujer cristiana podía relacionarse con judías bajo pena de 100 maravedíes, sobre todo las conversas, porque claro, las conversas iban a ver a sus primas, a sus madres, a sus tías, y entonces todo esto estaba prohibido. Te has bautizado, fuera todo contacto social con tu anterior, tus anteriores familiares y tu anterior comunidad. Que ningún judío o judía podía utilizar el título de don. El título de don, la tradición cristiana dice que viene de dominus,
que es señor en latín, ¿no? Pero algunos sostenemos que es la abreviatura hebrea de Adonai, que es también señor. Y la comunidad, los textos antiguos, la documentación antigua que yo pues, he manejado en procesos de inquisición y sobre todo en protocolos notariales, aparece abundantemente siempre relacionado a judíos, pero no a cristianos. Y a partir de finales del siglo XV y sobre todo ya en el siglo XVI, cuando ya se han marchado los judíos, es cuando utilizan la sociedad cristiana y sobre todo pues, la gente más aristocrática el título de don. Pero originariamente son los judíos los que más utilizan esto, lo que hace sospechar que lógicamente es un título exclusivo de los judíos a la gente honorable y anciana de la judería y que proviene de Adonai, Señor. Y 13º, que todos los judíos y judías usen capirotes distintivos y ropa diferenciadora, ¿no? Capirotes era como una especie de gorro puntiagudo y distintivos, pues que a la gente al verlo pudiera decir, es un judío, no tengo que relacionarme con él, no tengo que vender, salvo pues lo puramente comercial, ¿no? Coexistir, pero no tener ningún trato de confianza. Que las judías vistan sencillas y con mantos hasta los pies, que las judías no utilicen telas lujosas para sus vestidos y abalorios de valor para, sobre todo, que las cristianas no sientan envidia, que ningún judío pueda domiciliarse en otro lugar de realengo, es decir, de tierra del rey o señor de un noble sin permiso del rey, que ningún señor o noble acoja en sus tierras a judíos, que los que emigren a otro lugar se les expropiarán sus bienes y, por último, que no contraten a operarios para trabajar la tierra o construir sus casas, sobre todo cristianos. Y no se prohíbe adquirir tierras porque pagaban el diezmo a la Iglesia y eso la Iglesia le beneficiaba y es lo único prácticamente que les dejaron hacer, ¿no? Comprar tierras para que la Iglesia pudiera financiarse. Seguimos que no ejerzan de albeitias, que eran veterinarios, carpinteros, herreros, sastres, fundidores, un montón de oficios, pues también querían que no los practicasen, ¿no? Que no merquen con aceite, miel, arroz u otras cosas de comer, y que los que los denuncien pueden apropiarse de sus mercancías, que los judíos no se afeiten la barba ni se corten el pelo, sino que tienen que ser, para identificarlos también, aparte del distintivo, tener barba y pelo largo, y que ningún regidor pueda perdonar las penas impuestas por quebrantar estas órdenes. Es decir, que si hacían esto, pues lógicamente tenían que ser multados con penas pecuniarias, dinerarias, por no obedecer. ¿Cuál fue el resultado de estas medidas que querían aplicar a los judíos en la Corona de Castilla a instancias de Benedicto XIII? Pues en ese mismo año se promulga en Cifuentes, en Madrid, esta misma ley con medidas menos agresivas, porque entendían que se habían pasado, que no podían prácticamente hacer nada y el empobrecimiento era manifiesto, ¿no? Entonces se restablece la autonomía política, es decir, que se puedan organizar, que puedan tener sus órganos de gobierno, la gobernanza, y sobre todo que puedan juzgar los asuntos civiles, pero no los penales, que estaba reservado al rey y sobre todo a los tribunales de cristianos, pero sí los asuntos civiles. En el ordenamiento, en las medidas antijudías, pues lógicamente eran los tribunales cristianos los que tenían que hacer tanto los asuntos civiles como los penales. Aquí solo se les permite los civiles. También se permite la libertad de movimiento, así como emplear a jornaleros cristianos para la tierra y el ganado, ¿no? El pastoreo, porque si no, pues lógicamente era una fuente de riqueza y de sustento que entonces era totalmente necesario, ¿no? De todas estas medidas coercitivas,
más estas que intentaron suavizar un poco esas otras medidas, en realidad solo se llegaron a aplicar dos: que vivieran en barrios separados para evitar el proselitismo y preservar su integridad física, y prohibir ejercer cargos públicos al servicio del Estado. Definitivamente estas leyes fueron derogadas en 1418 por la reina regente y viuda del rey Juan II de Castilla. ¿Alguna pregunta? No, nada. Bueno, pues seguimos. En el castillo de Peñíscola tenemos este escudo papal de él, ¿vale? Tenemos la tiara papal, tenemos las llaves de San Pedro propias de los papas, de los escudos de los papas, y la media luna, que es propia de la familia de los Martínez de Luna de Illueca, ¿no? Es el escudo familiar que lo tomó para su blasón papal. En Aragón hemos visto Castilla, aquí la disputa de Tortosa. Benedicto XIII convocó en 1412 en Tortosa, que está en Tarragona, a los principales rabinos de las juderías de Aragón. Él se había dado cuenta que en Castilla había cometido un error, y es un ordenamiento, unas medidas. Y esas medidas, pues, fueron suavizadas y no sirvieron para mucho, excepto esas dos que hemos visto, de vivir en barrios separados y poco más. Y aquí dijo, aquí tengo que echar toda la artillería posible y conseguir la solución final. Voy a cambiar de estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? Juntar a los principales rabinos, porque sabía que durante un largo periodo de tiempo, con sermones y sobre todo con diplomacia y privilegios a estos rabinos, se convertirían. Y si se convierten los rabinos, pues las comunidades, lógicamente, se desmoralizan y se convertirían en masa. Y efectivamente, esta estrategia le funcionó. Lo que no había hecho en Castilla, lo quiere hacer ahora en Aragón. Hacer una catequesis eficaz para convencerlos y clarificar si el Mesías había venido ya en la figura de Jesús de Nazaret, que era la excusa para debatir y sobre todo pues intentar justificar que ellos tenían que ir allí a Tortosa y durante ese largo de tiempo, en esa estancia, pues intentar maniobrar, ¿no?, todo lo que él pretendía. Allí los rabinos, pues lógicamente, la metodología era, se dice disputa, ¿no? Disputar significa rebatir. Hay una propuesta y una persona pues puede decir, pues yo no estoy de acuerdo, y refutar, ¿no? Aquí no. La disputa era que les decían pues los argumentos o los comentarios bíblicos, pero ellos no podían rebatir, sino escuchar, pero no hablar. ¿Para qué? Para que la diplomacia, luego fuera de esas reuniones, en ese largo periodo de tiempo, pudieran, lógicamente, hacer la diplomacia, ¿no?, convencerles. El objetivo de Benedicto XIII con esta reunión era lograr la conversión de los judíos, es decir, la solución final mediante la conversión. Pero, pues, esta estrategia no le resultó, como veremos a continuación. En el castillo de Peñíscola está este bronce, una reproducción pues de su figura, ¿no? Tenemos la tiara papal en la cabeza, que le da el poder. Las tiaras tienen tres coronas, que es el poder temporal, el poder espiritual, y sobre todo la Trinidad, ¿no? El dogma de la Santísima Trinidad. Los resultados de la disputa de Tortosa. Hemos visto que quería la solución final con una estrategia nueva, y efectivamente las actas contabilizan la asistencia de 22 rabinos, pero asistieron muchos más, sobre todo de pequeñas comunidades. Y a esos rabinos les acompañaron también otros intelectuales y compañeros, ¿no?, judíos de gran renombre, ¿no?, y sobre todo gente muy culta. Pero como no podían hablar, sino simplemente escuchar, pues de nada sirvió, pero les admitieron porque
son focos de influencia en las juderías y con la maniobra que él pretendía, pues quería un poco ese objetivo del fenómeno de converso, ¿no? Es indudable que Benedicto XIII obtuvo cierto éxito, ya que 14 rabinos de esos 22 solicitaron el bautismo. 14. Es un número altísimo, lo que provocó la conversión masiva de judíos en todas las aljamas aragonesas, en todas las juderías. Desaparecieron las de Alcañiz, Barbastro, Daroca, y en Calatayud, que es un poco la que yo más he estudiado, tras terminar la disputa de Tortosa, en el 1413, se bautizaron 200. La población que tenía entonces esa judería era de 1000 habitantes. Eran 1000, 1000 habitantes. Y claro, 200 de golpe se quedó medio despoblada, y eso produjo también pues un empobrecimiento, porque las deudas comunales de la comunidad que tenían que soportar todos y cada uno de los cabezas de familia, pues lógicamente al haber menos, pues la cuota a pagar era mucho más, con lo cual el empobrecimiento económico era mayor. En 1415, como no obtuvo la solución final, sin mucho éxito, sí que juderías desaparecieran, pues dijo, voy a hacer también unas medidas como hice en Castilla, y publicó la bula Etsi Doctores Gentium, es decir, y si los doctores de la gente. Estas medidas fueron la prohibición de leer el Talmud, la prohibición de circular y utilizar cualquier libro hebraico, como pues la Torá, biblios de la Tanakh, y también comentarios de rabinos a los libros de la Tanakh, etcétera, ¿no? La prohibición de pronunciar los nombres de Jesús, María, la Eucaristía o cualquier otro sacramento, la prohibición de actuar como jueces en cualquier causa. En el plazo de 2 meses debían cerrar todas las sinagogas menos una, la más antigua. Ningún judío podía ser médico, cirujano, droguero, proveedor, casamentero, ni tener oficio público. Queda totalmente prohibido comer y bañarse con ellos. También, lógicamente, tener mayordomos y agentes servicio de cristianas y cristianos, sobre todo cristianas para la casa y cristianos para la tierra, las propiedades que tenían o el ganado. Aprender en sus escuelas y talleres estaba totalmente prohibido, sobre todo artesanales. Vivir en barrios separados de los cristianos, muchas de ellas son muy parecidas a las de Castilla. La obligación de llevar siempre cosido en la ropa sobre el pecho o la frente un distintivo, la rota. En Aragón era un círculo que mitad era rojo y mitad amarillo. Los hombres lo llevaban cosido en el pecho, en el lado izquierdo, junto al brazo del corazón, donde se ponen los tefilín, y las mujeres en la cabeza, en la frente, en los pañuelos que se ponían para cubrir encima de las tocas, se ponían los pañuelos y un distintivo, ¿no? La prohibición de ejercer de prestamistas y de establecer contratos de compraventa con cristianos. Quedan prohibidos y anulados todos los contratos en los que hubiera intervenido un judío. Se declara nulo cualquier testamento hecho por judíos, y la obligación de predicarles 3 sermones al año con la posterior lectura de esta bula, ¿no? Para que vieran pues lo que no debían hacer, las prohibiciones. Este es el castillo de Peñíscola, donde él vivió muchos años y donde acabó solo, ¿no? Le retiraron todo el mundo a la obediencia por no ceder a Martín V, papa de consenso romano, ¿no? Él decía que nunca dimitiría por asuntos de derecho canónico, porque él decía que era el único papa que había sido nombrado cardenal antes del cisma de Occidente, antes de que hubiera 2 y 3 papas, y por lo tanto el papa era el cardenal legítimo, ¿no? Los demás eran cardenales nombrados por papas ilegítimos, ¿no?
papas nombrados en cónclaves cismáticos. Modificaciones y derogación de la bula, año 1418. El rey de Aragón, Fernando I, ordenó la derogación de esto, las vio excesivas y sobre todo porque los judíos de Aragón, tanto los judíos de Aragón como Castilla, financiaban operaciones bélicas y sobre todo los gastos de la corte y no veían bien que la Iglesia impusiera estas medidas porque, claro, necesitaban de su banca y de su dinero. Y en 1419 el Papa romano Martín V, lógicamente, derogó definitivamente el contenido de la bula. En el 19 tenemos a Alfonso V, el rey aragonés, el magnánimo, prohíbe las disposiciones de Benedicto XIII, ¿no? El Papa Luna no aplicó más su política antijudía por no tener territorio bajo su obediencia, como hemos visto. Todos le dejaron solo viviendo en el castillo de Peñíscola hasta su muerte en 1423. Hemos visto anteriormente que Alfonso V quiso, de cierta manera, enmendar el error de Benedicto XIII y, sobre todo, dar privilegios a los judíos para, de cierta manera, paliar el efecto negativo de esas medidas antijudías, ¿no? Y entonces les dio unas nuevas prerrogativas, que les devuelvan sus libros judaicos, que puedan encuadernar libros cristianos y eclesiásticos, que tengan tribunales de justicia propios, que les devuelvan sus sinagogas, que puedan ejercer profesiones liberales y arrendar bienes, que puedan tener tiendas o boticas entre los cristianos, que no lleven rota o distintivo segregacionista, que puedan hacer toda clase de contratos con cristianos, que puedan hacer testamentos y que sus descendientes conversos hereden en igual de condiciones que cualquier judío y que no se les obligue a escuchar sermones fuera de las sinagogas. Tenemos aquí otra imagen en bronce, una reproducción de Benedicto XIII. Y por último, hoy quiero defender la importancia que han tenido los judíos en la historia de Sefarad. Pese a las vejaciones y rechazo social al que fueron sometidos, su coexistencia con cristianos y musulmanes no pasó inadvertida, sino que su legado ha contribuido a enriquecer la cultura, el patrimonio, la gastronomía, la identidad y la economía del pasado y presente de este territorio que es Sefarad. Hoy en día hay un miedo a pronunciar la palabra judío, que se interpreta como un insulto, mala persona o tacaño, sobre todo aquí en España, ¿no? Reminiscencias de aquella época, de aquel antisemitismo. Hay esta percepción, ¿no?, del judío. Si los judíos no hubieran sido expulsados, probablemente los reinos que configuraban la Sefarad medieval, Aragón, Castilla, Portugal y Navarra, habrían sido más tolerantes y sus gentes más cultas y la sociedad más próspera, segurísimo. Seguramente la historia hubiera sido diferente. Muchísimas gracias por su presencia y espero que les haya gustado y hayan disfrutado. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay preguntas, pero fantástico, Álvaro. Bueno, voy a ir a las preguntas directamente porque además en algunas comparto. Voy a empezar con las preguntas, vamos a dejar los saludos para el final. Empieza por aquí. ¿Cuándo empezaron las primeras inquisiciones en Francia? Y si tenían un elemento antisemítico o solamente se dirigieron, o si también se dirigieron a otros grupos cristianos. Hay tres tipos de inquisiciones, ¿no? En el siglo XIII se implanta en la cristiandad la Inquisición episcopal. Y es que Roma autoriza a los obispos a que persigan las herejías. En Castilla, por ejemplo, no se aplicó porque no había herejías, pero en Aragón sí, por la frontera con Francia. El sur de Francia estaban los cátaros y los vegardos. Y entonces Roma estaba muy preocupado con pues, la visión que tenían del cristianismo de estos dos grupos, ¿no? Y como son fronterizos, solo separa los Pirineos, Aragón, no Castilla, sino Aragón con Francia,
pues en Aragón Jaime I el Conquistador sí que implantó la Inquisición episcopal, y es que los obispos tenían la autoridad de juzgar, de perseguir, de analizar y de juzgar a las herejías, no tanto a judíos, ¿vale? Después, el Papa de Roma vio que eso era un coladero, que eran muy benignos y que necesitaban más mano dura para perseguir estas herejías de los cátaros, fundamentalmente de los cátaros. Y entonces instituyó la Inquisición romana, y él es la autoridad de él. Él tenía la última palabra, ¿no? Ya no eran los obispos. Los obispos instruían, pero tenían que enviar el expediente a Roma, que tenía pues una delegación donde examinaban esos expedientes y dictaminaban si era quemado o era penado de alguna forma o encarcelado, ¿no? Y ya a finales del siglo XV se instituyó la monárquica, primero en Castilla por Isabel la Católica y segundo en Aragón, que son 4 años después, en 1482 en Castilla y en 1486 en Aragón, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pues que todo el control ya no es ni de los obispos ni del Papa, sino que es del monarca. Y utilizó la Inquisición primero para controlar a la población, controlar a la nobleza y sobre todo pues una estrategia de someter a todos los vasallos, inclusive los judíos, que no olvidemos que eran propiedad de los reyes, Y en la Inquisición no podían juzgar a los judíos, contrariamente a lo que se pueda pensar. La Inquisición solo podía juzgar a los cristianos, y los conversos eran cristianos, se habían bautizado y, lógicamente, se ensañaron. Las primeras medidas que se tomó en Castilla, que fue 4 años antes, la monárquica, los conversos fueron perseguidos, abrieron un montón de procesos y la finalidad era, nada más abrir un proceso, expropiar los bienes, con lo cual esos bienes iban parte para la Iglesia y parte para la corona. Entonces le vino muy bien de controlar no solo a la población, sino también una fuente de ingresos y de riqueza para la corona, ¿no? Fernando el Católico, rey de Aragón, vio que en Castilla funcionaba y quiso también implantarlo 4 años después en Aragón, pero sobre todo porque en Aragón estaban los fueros, que eran libertades, derechos y libertades. En Castilla no, había más intervencionismo de los reyes, pero en Aragón no, porque los fueros de Aragón, pues lógicamente el rey era una figura más bien decorativa. No eran las diputaciones generales de cada uno de los estados de la Corona de Aragón los que dictaban las leyes, y el rey era un poco comodín. Y vio ahí Fernando el Católico que tenía una gran posibilidad de tener peso específico en el reino. Y la muerte de Pedro Arbués, que era el inquisidor general, pues hizo que en vez de la estrategia de controlar a la nobleza y controlar al pueblo, se ensañaran en Aragón con el movimiento converso, porque el movimiento converso tuvieron reuniones secretas, recaudaron dinero para matar al inquisidor, y de hecho los que lo mataron fueron pues dos conversos pagados pues por el resto de conversos, no solo de Zaragoza, capital del reino, sino de las principales poblaciones de Aragón. Por lo tanto, tenemos esto. Las inquisiciones nunca persiguieron a los judíos porque no tenían competencias, eran otra religión. La Inquisición solo podía perseguir a los que tenían delitos de fe cristiana. Por lo tanto, sí que podían, en algún caso especial, a judíos cuando eran malos judíos. Se dio el caso, y hay 2 o 3 procesos de Inquisición, por ejemplo, en Aragón, que se abrieron a 2 familias judías porque, concretamente, recuerdo uno que era un matrimonio, que este matrimonio se convirtió, se bautizó, y luego eran de Castilla, se vino a Aragón y quisieron ser judíos. Y entonces fueron malos cristianos, pero también malos judíos, y les abrieron un proceso de Inquisición. Por lo tanto, la Inquisición
que quede muy claro, no persiguió nunca a los judíos, sino a los conversos, porque las competencias de la Inquisición eran en materia de fe cristiana, no en materia de fe judía. Los bedín o tribunales judíos eran los competentes para juzgar, analizar y juzgar la fe y la religiosidad judía. Perfecto. No sé si Con ha esto quedado claro. no, sé está si- claro, y además Clarísimo. respondiste algunas preguntas que vienen después de Adrián Toro Quinteros y de Pablo. Doy por respondida esta. Acá hay otra muy interesante. Te desafío que la respuesta sea corta. Es todo un desafío por la pregunta. Porque Matías pregunta cuál era la fuerza y la importancia del judaísmo español de la época como para que haya tanto interés por parte de estos sectores eclesiásticos en lograr una solución final. Gran pregunta. Sí, pues fundamentalmente el principal económico. El principal era económico. El segundo, ideológico. Y no tanto el religioso. Ideológico, pues porque veían una amenaza, ¿no? Y sobre todo, los conversos hacían proselitismo los judíos y querían que el que se bautizara fuera buen cristiano. Y no podían ser buenos cristianos porque los judíos les animaban a judaizar, es decir, a vivir una vida como judíos. Y entonces, en los procesos, por ejemplo, de Inquisición, vemos que son acusados de judaizar. Y vieron que, pues teniendo contacto con sus parientes y amigos judíos, pues lógicamente no podían ser buenos cristianos. Fingían, iban a misa y tal, pero luego en la intimidad llevaban una vida de judíos. Y por eso, lógicamente, lo que querían era exterminar, no exterminar, sino exterminar es matar. Aquí era que se convirtieran cuantos más mejor para que la sociedad fuera cristiana, buena cristiana. Los conversos no podían ser buenos cristianos estando los judíos al lado. Y por eso esos intereses religiosos, esos intereses económicos e ideológicos funcionaron. Seguramente también les resultó un poco contraproducente, ¿no? Porque al final los conversos estaban entre cristianos, se habían convertido de un día para otro, a lo mejor por el fragor de de los sermones y de el impulso, porque eran obligados a escucharlos, pero después no tenían sustento cristiano para seguir adelante. Claro, la Iglesia, claro. Y entonces eso me parece que al final resultó contraproducente Claro, porque es estaban en que contacto mucho mayor con los los que cristianos. se convertían no tenían base cristiana, ¿no? No los habían Exactamente. catequizado. Aquí la cuestión era, bautizado ya eres cristiano. Eso es lo importante. Luego ya aprenderás el Padre Nuestro, el Ave María, las oraciones, irás a misa y poco a poco te iremos enseñando la doctrina, ¿no? Pero, lógicamente, faltaba esa base y había un desinterés por completo, ¿no? Pero bien es cierto que los conversos hay tres grupos, ¿no? Hay varios grupos. Había una minoría que sí, que se bautizaba convencida. Convencido, seguro. Convencida de que Jesús de Nazaret había sido el Mesías. Era una minoría. Luego, otra gran mayoría era por interés económico, porque a los conversos se les decía, si te bautizas, te perdonaremos todas las deudas que tengas en tu comunidad. Y entonces dicen, oye, me asfixia muchísimo los impuestos que tengo que pagar, el rey nos pide muchos impuestos, luego los extraordinarios de la comunidad también que reparten pues para hacer obras que se llaman pues impuestos extraordinarios, pues lógicamente yo no llego, es que trabajo para pagar impuestos, pues me convierto al cristianismo y todas esas deudas no las tengo que devolver. Y entonces muchos, por el interés económico, también se bautizaron, ¿no? Y otros también por tener prestigio y cargos sociales. Tanto estos dos últimos colectivos, pues fueron insinceros. Seguro. Cristianos insinceros, efectivamente. Para los próximos días vamos a tener, entre otras cosas, quizás lo conozca seguramente, a Rafael Sánchez, que nos va a hablar de los sanbenitos que se encontraron en Tuy. Eso va a ser dentro de 15 días, lo vamos a tener, que va a hablar mucho de esto. Y para la primera semana de agosto
vamos a tener a Jenny Milgrom, que nos va a mostrar cómo acceder a nuevos archivos de la Inquisición que se han encontrado no solo de España, sino también de México. Eso es lo que lo vamos a anunciar en los próximos días, pero me parece oportuno decírselos ahora. Susana Wynne. En Castilla eran los sanbenitos, que se llamaba San Benito porque eran de color marrón, de la orden de San Benito, era el hábito, y en Castilla se llamaban mantillas, que era como un escapulario que de color amarillo con una cruz roja, y que la Inquisición, bueno, para salvar la vida muchos adjuraban, es decir, admitían las denuncias, aunque no fueran verdad. Aunque no fueran ciertas. Bueno, de eso nos va a hablar Rafael Sánchez en 15 días. Tuvimos la oportunidad de estar en Tui y verlos porque no se encontraron muchos, y estos son los que se encontraron. Ahora tengo 3 preguntas, insisto con el desafío de que sean cortas las respuestas. Álvaro de Luna, sobrino del Papa Luna, fue hijo de una conversa y el hombre más poderoso de Castilla. ¿Cómo fue su actitud hacia los judíos? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? El sobrino del Papa Luna, Álvaro de Luna, dice que fue hijo de una conversa. Sí, sí, sí. Y además fue muy poderoso en Castilla, eso nos dice Susana Wynne. Y su origen es aragonés, porque Álvaro de Luna tuvo una casa en la judería de Calatayud, junto a la actual parroquia de San Andrés, y está perfectamente documentada, con lo cual el origen familiar judío es Calatayud. Pero se marchó a la familia una vez, los padres una vez convertidos, se fueron a Castilla, y lógicamente pues allí era una figura muy bien preparada y bueno, pues ascendió, ¿no?, dentro de la corte, sí. A ver, por sí o por no, ¿el Papa Luna murió envenenado? No, lo envenenaron. Lo intentaron envenenar el romano pontífice, es decir, el Papa de Roma, Martín V, una delegación, sobornó a su cocinero y le intentó envenenar. Su médico, que hemos visto que era Jerónimo de Santa Fe, Judá al-Orquí, nombre hebreo, pues hizo unas tisanas, una mezcla de hierbas, y le costó recuperarse, estuvo al punto de la muerte y le costó recuperarse durante 3 meses, apenas probaba bocado, y solo con estas tisanas lograron recuperar un poco el estómago, ¿no? Pero sí que tuvo esa desafortunada acción de ser asesinado envenenado, sí. Muchos preguntan dónde pueden adquirir tus libros. En certeza@certeza.com. Es mi editorial, y hay un último libro que es La mujer judía de Sefarat en la Edad Media, que en mi página web, por ejemplo, el que tenga interés, yo tengo una página web, Álvaro López Asensio, y cualquiera puede escribirme ahí cualquier mensaje y yo le indicaré exactamente dónde, e incluso le indicaré el teléfono de mis editores. El último, por ejemplo, La mujer judía en la Edad Media, es un editor diferente, y si alguien está interesado, pues yo le proporciono no solo el email, sino el número de teléfono. Perfecto. Lili, si te parece, vamos a algunos saludos, especialmente para que Álvaro vea que están de todos lados, de todo el mundo. De todos lados, seguro. Susana Wins nos dice hola desde Madrid. Mordejai Wagnich, buenas noches. Él está en Melilla y también fue participante de nuestra actividad de Raíces de Sefarad. Muy bienvenido. Bernard Miller, saludos a todos desde Londres. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Felipe de Jesús Amudio, saludos desde México. José Celdés, buenas tardes desde Mercedes Corrientes, esto es en Argentina. Ana María Mejía de Whiteside, cordial saludo desde Texas. Muy interesante el tema, muchas gracias. Juan José Sánchez Notario, buenas noches. Laila Tom, no nos dice de dónde. Yvonne Stern, Shalom del Río de Janeiro.
Gloria Cohen, estuve en Peñíscola, muy lindo lugar, pero ojalá hubiera conocido esta historia del Papa Luna antes. Bueno, hay que volver ahora entonces. Adrián, Nosotros hemos recorrido mucho España, bueno, ahora vamos seguro, a hay que tocar volver a los lugares para conocer. Cuando uno conoce la historia, ve el lugar diferente, claro que sí. Adrián Toro Quintero nos dice excelente exposición, muchas gracias, desde Colombia. Bernard Miller dice gracias por esta explicación muy clara y completa. Gloria nos dice excelente exposición, muchísimas gracias. Matías dice gracias, muy interesante la temática. Y muchos que siguen que preguntaron por el tema de dónde conseguir los libros, así que la editorial Certeza, mi página web. Mi página web, Álvaro claro, López Asensio. Lo buscan en Google y lo primero que sale es mi página web y ahí pueden comunicarse conmigo y yo les indicaré. Perfectamente. Álvaro, muchísimas gracias. Un tema muy apasionante, verdaderamente cosas que a lo mejor no conocemos tanto, este otro aspecto de la Iglesia y de las conductas papales, especialmente de Benedicto XIII. Y verdaderamente me gustó muchísimo conocer sobre este tema. Y podríamos hablar y hacer nuestra disputa propia de raíces de Sefarad sobre razones, sobre motivos y más, pero nos tenemos que despedir hasta la próxima semana. Álvaro, bien, muchísimas gracias. Ha sido realmente un honor, un lujo que nos damos. Es algo que siempre nos jactamos y no nos cansamos de repetir. El excelentísimo nivel que tienen estas charlas y es mérito especialmente de quienes generosamente brindan su conocimiento. Y tenemos que dar gracias a esta posibilidad que al final emprendimos a partir de la imposibilidad de hacer actividades con el comienzo de la pandemia, que nos dio esta oportunidad maravillosa de tener en Raíces de Sefarad invitados tan virtuosos en lo suyo, y que no hace falta que estén en Buenos Aires, aunque verdaderamente estás muy trasnochado, porque allí es muy tarde a esta hora. 1:30 de la mañana. Pero no importa, la ocasión lo merece y estoy siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Y les recordamos ahora nuestras próximas actividades. Este domingo en Encontros de Al-Had, volvemos a decir, Al-Had quiere decir domingo en ladino, tenemos un camino intelectual y la tradición sefaradí de Estambul a Cincinnati, con el doctor David Nahr del Strum Center de la Universidad de Washington y su invitada Nimet Jerusalmi, es la viuda del Jajam Isaac Jerusalmi, y ellos nos van a hablar un poco de las actividades de Isaac y también de Nimet con sus contribuciones. Para el próximo jueves, en esta misma hora, en Raíces de Sefarad, tenemos el tema Emma Lazarus a los pies de la Estatua de la Libertad, con Esther Ben-Dahán Cohen y con Israel Doncel Martín. Ellos son parte del Centro Sefarad de Israel de Madrid, de España, y estarán en vivo también trasnochados para nosotros, contándonos sobre esta nueva publicación que ellos mismos escribieron y tan interesante sobre Emma Lazarus y su poema A los pies de la Estatua de la Libertad. Y cualquier cosa, horarios, detalles y todo esto en sefarad.com. Bueno, chau. Muchísimas gracias. Los trasnochados a dormir, los que están del lado de América a la tarde a cenar y el resto a pasar una buena temporada. Chao. Hasta pronto.